The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, tu podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a dar inicio con el especial de las 3 distopías fundacionales, que se le llama así a estos 3 libros. El primero es 1984 de George Orwell, el segundo es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y el tercero es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Hoy vamos a iniciar con 1984, y es que este 2024 se está cumpliendo el 75 aniversario desde que se publicara esta novela, ¿no? Y siendo considerada también pues una de las novelas más importantes de la ciencia ficción y de la literatura en general. También es considerada una de las mejores novelas de la historia. Y pues bueno, como decía, es escrita o fue escrita por el británico George Orwell entre 1947 y 1948 para ser publicada finalmente en el 49, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial y justamente cuando comenzaba a gestarse la Guerra Fría y cuando estaba Stalin gobernando en la Unión Soviética y transcurría la Revolución Popular de China o parte de ella. Como mencionaba, la obra es considerada una de las 3 distopías fundacionales y es mayormente conocida por la figura del Gran Hermano, el primero y original Big Brother, alrededor del cual el autor desarrolla el estado de opresión en el que se encuentran en esta sociedad, y que también, y es el motivo principal de este podcast, del episodio de este podcast, que es el concepto de la sociedad orwelliana, que también viene de esta novela, y que pues una sociedad orwelliana está caracterizada por 3 puntos en específico. El primero es la vigilancia constante de los individuos, tanto física, social, emocional e intelectualmente. El segundo es la existencia de regímenes poderosos e invisibles que falsifican la realidad. Y por último, la ilusión del libre albedrío. Pero bueno, ya hablaremos de ellos hacia el final del episodio. Ahora, volviendo a esta novela, pues la historia de 1984, este universo distópico, ha servido como referencia para muchas otras obras de ciencia ficción, de no ficción e incluso otros productos de entretenimiento como reality shows, que justamente hace algunos años las personas de mi generación y de generaciones anteriores recordarán este reality llamado Big Brother, en el que un grupo de personas se metían a una casa en la cual pues prácticamente estaban aisladas del mundo real o del resto del mundo, y se mantenían vigiladas las 24 horas, los 7 días de la semana, prácticamente perdiendo cualquier cuestión de privacidad, ¿no? Ahora este mismo modelo de reality show, esta misma idea, es lo que vemos que está justamente ahorita al aire, que es La Casa de los Famosos, ¿no? Es prácticamente lo mismo, el mismo concepto, con algunas variaciones, pero bueno, esta idea de este modelo de reality shows viene específicamente del concepto de Big Brother, que a su vez pues sale de la novela de 1984. Hay varios matices dentro de esta novela, al igual que lecturas que podemos dar. Lo que es innegable es que 1984 pareciera una profecía de la sociedad en la que vivimos actualmente. Pero vamos a empezar repasando un poquito el contexto del autor. Eric Arthur Blair, mejor conocido por el seudónimo con el que firmó toda su obra literaria, George Orwell, nació en Motihari, en la India, en 1903, cuando aún estaba constituido el régimen colonial del Raj británico.
A los 2 años se traslada a Inglaterra junto a su madre y sus hermanas, país en donde cursó toda su formación académica, concluyendo en el Eton con la educación preparatoria. El Eton es un colegio de bastante renombre en Inglaterra y Eric Arthur Blair logra entrar a este colegio gracias a una beca, ¿no? Porque al final su familia no tenía los recursos para pagar, pues, su educación, y de hecho por este mismo factor no termina yendo a la universidad, ¿no? O termina no yendo a la universidad, y en su lugar Eric decide unirse a la Policía Imperial India en Birmania, en donde estuvo 5 años como oficial, y es en este periodo en donde se empiezan a detonar algunas de sus ideas antiimperialistas y en donde empieza a formar su criterio o su ideología política. En 1928 se muda a París para forjar su carrera como escritor, pero no tiene el éxito, o más bien no tiene éxito, y termina trabajando como lavaplatos en un hotel. En 1929, previo a esto, en el 27, había vuelto a Inglaterra de la India, de estar en este periodo en la policía, y vive un tiempo en indigencia, aceptando cualquier clase de trabajo como obrero. Luego se vuelve profesor de escuela, pero por un tema de salud no puede continuar con esta labor, así que termina trabajando en una tienda de libros de segunda mano. Luego, en el 28, como decía, se muda a París, y en el 29 regresa enfermo y sin dinero a Inglaterra, pero esta vez a casa de sus padres, para unos años después por fin lograr ser publicado en 1933, y es del 33 al 36 cuando publica un total de 4 libros. El primero de ellos, Sin Blanca en París y Londres, que es publicado en el 33, es una narrativa de no ficción. Luego viene Los días de Birmania en el 34, La hija del clérigo en el 35 y Que no muera la Asprivista en el 36. Estas 3 sí ya novelas de ficción. Mientras tanto, mientras estaba en este periodo de escritura y de publicación, retoma su trabajo en la tienda de libros de segunda mano en la que previamente había trabajado. En diciembre del 36, se va a España a luchar en la guerra civil para, como él declaró a su amigo Henry Miller, matar fascistas porque alguien tiene que hacerlo. Y aquí es algo bien curioso porque justamente otro autor de bastante renombre de la literatura inglesa o anglosajona, que es Ernest Hemingway, también va a luchar a la Guerra Civil Española, ¿no? No sé la verdad si se hayan encontrado por ahí, pero bueno, ambos estuvieron ahí. En el caso específico de Eric Arthur Blair, lucha en la Sierra de Alcubierre en Huesca, y también lucha durante lo que se conoce como las Jornadas de Mayo del 37 en Cataluña, donde termina su participación, y ese mismo año publica El Camino a Wigan Pier, seguido de Homenaje a Cataluña en el 38, estas ambas narrativas de no ficción, y en el 39 vuelve a la ficción con Su Viera por Aire. En este periodo, es decir, desde que termina su participación en la Guerra Civil Española y hasta el 40, también escribió reseñas de libros para el New English Weekly, además de enlistarse en la Home Guard, que era una organización de defensa del Reino Unido que servía como apoyo a las tropas del ejército británico ante la inminente invasión germana, una especie de lo que acá en México se conoce como autodefensas, que tienen actividades, por ejemplo, en el estado de Michoacán, y que pues es un grupo de civiles sin formación militar organizados para defender sus tierras, ¿no? Luego del 41 al 43 trabajó para el Servicio Oriental de la BBC en una tarea principalmente propagandística en programas televisivos que buscaban ganar el apoyo de la población de India y del este asiático para enlistarse al ejército aliado. Justamente mencionábamos lo del Taj británico y toda esta situación de colonialismo e imperialismo que ha llevado durante años, décadas, Inglaterra, el imperio anglosajón, el imperio inglés, y pues bueno, lo que buscaban es que, como al ser miembro del ejército aliado, de las fuerzas aliadas, pues buscaban que más gente se enlistara, porque en ese entonces Alemania estaba ganando la guerra, ¿no? Al principio de la Segunda Guerra Mundial, por eso necesitaban, y pues al final
específicamente Inglaterra la pasó muy mal en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, este trabajo en la BBC no estaba muy alineado a sus ideales, por lo que decide renunciar, y justo después de su renuncia se vuelve editor literario de la revista de tendencia izquierdista Tribune, dirigida por Anureen Vivan y John Kimche. En 1945 escribe su sátira Rebelión a la Granja, en donde ya empieza a esbozar pues las ideas que después, sobre las cuales después ficciona en 1984 también, ¿no? Que justamente se publica después, en el 49, y es su primera y única novela de ciencia ficción. También un dato importante o curioso es que se publica un año antes de su fallecimiento. Ahora, ¿por qué es importante esta información? Pues principalmente porque, como a todo artista, el contexto en el que viven, en el que se educan, pues al que se enfrentan, determina o al menos tiene una gran influencia en sus obras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Eric Arthur Blair, que vivió en esta situación, vio de cerca toda esta cuestión del colonialismo, del imperialismo, también pues vivió prácticamente todo el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues vio pues vio muchas cosas bastante feas, ¿no? Además que también empezaba a ver, mencionaba lo de Stalin en la Unión Soviética, lo de la Revolución Popular China, y pues otros varios ejemplos de nuevas estructuras de gobierno, sobre todo en el continente europeo, ¿no? Que tenemos el franquismo en España, el fascismo en Italia, y pues obviamente el nacionalsocialismo, o mejor conocido nazismo, en Alemania, ¿no? Entonces ve todo esto que está surgiendo, que al final estos tres pues eran modelos de gobierno autoritarios y fascistas, o específicamente fascistas, y pues es lo que más tiene de cerca, lo que ve cómo llega a peores conclusiones, sobre todo pues en el lapso de tiempo que él está con vida, y pues es mucho de lo que empieza a criticar en esta novela específica de 1984. Y pues bueno, también todo esto influye en su ideología política, ¿no? Porque Eric Arthur Blair fue un tipo que se autodenominaba como idealista con orientación política con tendencia hacia las izquierdas y específicamente hacia un socialismo democrático. Que aquí, más allá de lo que estamos acostumbrados a leer, a ver y escuchar, el socialismo no es una única, o sea, hay varios tipos de socialismo, ¿no? En este caso, el socialismo democrático es un tipo de socialismo reformista que considera la democracia como uno de sus pilares fundamentales, rechaza las formas autoritarias de transición del capitalismo al socialismo y las formas autoritarias de gobierno. No se adscribe a la necesidad de un gobierno unipartidista, buscando la descentralización del poder y la gestión sustentable del medio ambiente. Defiende el estado de bienestar, la justicia social y los derechos humanos de la población, y promueve una economía mixta en donde puedan coexistir tanto la propiedad privada del capitalismo como la propiedad colectiva del socialismo. Y aquí, dentro de todo esto, esta definición de socialismo democrático, los puntos más importantes, porque, y repito, importancia porque se ve la influencia en la obra de 1984, son, por un lado, este último que mencionaba, que no rechaza por completo al capitalismo, sino que también utiliza algunos de sus elementos, sobre todo en materia económica, para construir este modelo socialista. Además que esta transición de capitalismo a socialismo no es buscada desde una cuestión violenta, una cuestión de rebelión, de un golpe de estado, por ejemplo, sino que más bien va buscando que se vaya haciendo de forma paulatina, ¿no? Con ciertas adecuaciones, ciertos cambios, ciertas reformas, y de ahí el término de reformista. Otra parte importante de este tipo de socialismo es, por ejemplo, que sí toma en cuenta a la democracia y no busca o trata de rechazar
esta cuestión de gobiernos unipartidistas o de la centralización del poder. Al contrario, busca que no recaiga todo el poder o que todos los medios de producción estén controlados, por ejemplo, únicamente por el Estado, sino que haya otros actores políticos que ahí también tengan alguna injerencia, ¿no? Y con actores políticos van desde otro tipo de instituciones hasta la misma población. Pero ahora sí, vamos a ver cómo se traduce todo esto dentro de la novela de 1984. 1984 nos sitúa en un Londres distópico en el que el Estado ha establecido un gobierno autoritario y fascista, justamente. Todo funciona por y para el Gran Hermano, que es la figura principal o el líder del INSOC, el único partido político que existe en este Londres y a partir del cual se da un control de masas. Desde un estado de guerra perpetua, la situación paupérrima de los recursos a los que se tiene acceso, los bombardeos propagandísticos, el adoctrinamiento, el celibato, la manipulación de la historia y hasta un proceso de reestructura lingüística. Aquí, nuestro protagonista Winston Smith, que a diferencia del resto de personas, recuerda algunos acontecimientos históricos de otra forma a como los documentos oficiales los cuentan, comienza a cuestionar la realidad en la que vive, desarrollando un pensamiento revolucionario que poco a poco le llevará a tomar acción con esperanza de ponerse en contacto con la hermandad y que el proletariado se sume a su lucha. Si bien la historia se centra principalmente en la política dentro de este Londres, las implicaciones para que la idea de Orwell funcionara lo llevan a desarrollar un panorama completo de este universo, es decir, no limita todo lo que va describiendo en cuestión política a lo que sucede en este Londres, sino que además va mencionando, a lo mejor con menor foco o con menos palabras o en menos páginas, pero sí va describiendo lo que sucede en otras regiones, ¿no? de este universo que construye. En cuanto a la estructura, Orwell se apoya en un narrador omnisciente para contar todo lo que acontece a nuestro protagonista, tanto en el mundo físico, es decir, las acciones que va realizando, las relaciones que va teniendo con otras personas físicas, etcétera, como a nivel conceptual, es decir, todo lo que va sucediendo en su cabeza, todo este soliloquio que también el protagonista va desarrollando, ¿no? Luego, la historia se divide en 3 partes, tal cual, si ustedes ven el libro, es primera parte, segunda parte, tercera parte. En la primera parte se nos da la introducción de los personajes y del universo en el que sucede la historia, y claro, pues también se nos explica, no de forma directa, pero sí se nos va explicando cómo funciona este universo, ¿no? Aunque también va dejando ahí como que sirve mucho para la reflexión, va metiendo muchos cuestionamientos, ¿no? No te explica las cosas, pero no te las termina de dar completamente digeridas. Además, aquí se nos muestran las primeras dudas que tiene Winston Smith sobre su realidad y sus primeros síntomas de rebelión. Y justamente podríamos entender esta primera parte como el contacto de Winston Smith con su contexto, tanto con los actores políticos, el partido del INSOC, los otros personajes, etcétera, y lo que esto le va generando en su cabeza, ¿no? En la segunda parte se da el cambio en nuestro personaje, que ya comentaba que desde el inicio de la historia se presentan estas dudas y síntomas de rebelión, pero Winston Smith no había tomado decisión ni acción al respecto, porque no tenía un motivo claro, y este motivo justo llega en esta segunda parte en los papeles de Julia, el interés romántico de Winston por quien decide tomar estas acciones. También aquí entabla una relación con O'Brien, que es otro de los personajes principales en la historia, en quien cree encontrar apoyo a sus ideas y quien le confirma la existencia de la hermandad y lo invita a la hermandad es una especie de organización secreta que busca derrocar al gobierno establecido, ¿no? Y pues O'Brien lo invita tanto a él como a Julia a sumarse a esta rebelión. En esta segunda parte también se da algo muy, muy importante, que es
cuando Winston lee el libro o el manifiesto de Goldstein, que es otro de los personajes, en el que se revelan todos los mecanismos del partido, los superestados y este universo que está construido en 1984, ¿no? Y aquí justamente lo que decía, ya se termina de explicar, ya se termina de bajar a ideas concretas lo que se nos había contado en la primera parte, ¿no? Esta segunda parte concluye con la captura de Winston y de Julia por parte del partido. En la tercera y última parte, vemos qué es lo que sucede al interior del Ministerio del Amor y del partido interior en general. Vemos la tortura y el lavado de cerebro a la que es sometido Winston y también Julia a manos de O'Brien y obviamente del partido. Y también vemos que tras su posterior liberación, cómo se da la derrota ideológica total de nuestro protagonista. Y que justamente la historia termina siendo, por un lado, una sátira, porque hay una burla de la sociedad que en ese entonces estaba presenciando George Orwell, que también pues construye una sátira sobre lo que él especulaba que se podía convertir esta sociedad, ¿no? Y por el otro lado, pues también es una tragedia porque al final nuestro protagonista termina siendo derrotado por completo, tanto física como mentalmente. En este caso, la parte mental, pues se expresa a partir de la pérdida de estos ideales que tiene por la mayor parte de la novela, ¿no? Y aquí también entra en relevancia lo que mencionaba de la ideología de George Orwell o de Eric Arthur Blair, porque es muy importante en la novela por cómo va contando, o sea, el protagonista, repito, es un tipo muy idealista, etcétera, etcétera. Más adelante entro en detalle en eso, pero esa es un poco la idea. La historia funciona perfectamente bien y para mí esto es un poco por lo que ya dije, que es el detalle que Orwell dedicó a la construcción de su universo, ¿no? Hay muchos conceptos, muchas situaciones que no puedo, por ejemplo, esta parte de ser una sociedad completamente aislada, no hubiera podido funcionar si no hubiera construido, si solo se hubiera limitado a Londres o si solo se hubiera limitado a Oceanía, ¿no? Tenía que explicar el resto del universo para que esto hiciera sentido y para que fuera una historia verosímil, ¿no? Que en este entendido o en este contexto que nos brinda a los lectores y a las lectoras nos termina pareciendo pues algo que sí puede pasar, ¿no? Dadas estas circunstancias, dadas estas premisas. El universo de 1984 está ubicado aproximadamente entre 1982 y 1984, si no es cierto el año exacto en el que se da. A nivel político y económico, está estructurado a partir de 3 superestados que se reparten los territorios del planeta. Oceanía, el primero de ellos, que se constituye a partir de la absorción de las islas británicas por parte de los Estados Unidos. Además, le integran las islas del Atlántico y la parte sur de África, muy similar a como estaba o está constituido el imperio anglosajón. El segundo de ellos es Eurasia, conformada por toda la Europa continental a excepción de Islandia, y también la conforma gran parte de Asia, prácticamente desde Portugal hasta el estrecho de Bering. Por último está Asia del Este, que es el más pequeño y joven de estos 3 superestados, y está conformado por China, Indochina, Japón, Mongolia, Tíbet y en general el sudeste asiático. El resto de territorios como el Polo Sur, África Central, Medio Oriente, sur de India e Indonesia están en constante fluctuación en cuanto al superestado al que entre comillas pertenecen, y al final pues no tienen mayor relevancia en la historia porque pues se nos describe que sus pueblos han sido esclavizados y pues que solo van pasando de las manos de un dueño a otro, ¿no? Aquí una cosa curiosa es que, por ejemplo, me parece que por ahí se menciona esta parte del Amazonas, o sea, se menciona el Amazonas, toda esa zona, pero no se menciona a qué superestado, por ejemplo, están integrados los países de Latinoamérica, ¿no? De Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, me parece curioso, me imagino que George Orwell habrá tomado la decisión de excluir a estas regiones por algo en específico, pero bueno, me parece curioso, repito.
Gracias a los territorios bajo su poder, estos 3 superestados cuentan con todos los recursos que requieren para subsistir, además de contar con la capacidad de producir bienes e infraestructura propia. Esto no quiere decir que produzcan lo suficiente para saciar las necesidades de la población, pero sí les evita tener actividades comerciales entre ellos, y esto es importante porque entre estos 3 superestados nunca sobrepasan las fronteras de los otros, ¿no? Para evitar que sus pobladores entren en contacto entre ellos y así mantener este estado de aislamiento para sus poblaciones. Oceanía, Eurasia y Asia del Este se mantienen en un estado de guerra perpetua, en donde normalmente 2 de ellos mantienen una alianza y unen fuerzas para luchar contra el tercero. Estas guerras no se disputan por una cuestión expansionista o por un tema de recursos, porque como ya lo comentaba, no lo necesitan. Estas guerras más bien son utilizadas como una herramienta para mantener en control a sus masas. El punto más importante es que cada uno de estos 3 superestados ha establecido un modelo de gobierno fascista y autoritario con más similitudes que diferencias. Eurasia se rige por el neobolchevismo, Asia del Este por el culto por la muerte, así tal cual es el nombre que se le da al menos en las traducciones, y Oceanía por el Ingsoc. Aunque Orwell no profundiza en el neobolchevismo ni el culto por la muerte de forma directa, sí establece que operan de la misma forma que el Ingsoc, que en la segunda parte de la novela, justo cuando Winston lee el manifiesto de Goldstein, queda explicado y nos da claridad sobre cómo funciona la estructura política en esta distopía. El Ingsoc, que en algunas traducciones también se puede leer como Socing, S-O-C-I-N-G, es un acrónimo utilizado en neolengua con el que se abrevia socialismo inglés, y es el nombre del partido que rige a Oceanía, al igual que su ideología. Aunque dista mucho de ser realmente socialismo, y Oceanía dista mucho de ser un estado socialista. Como mencionaba antes, es más bien un estado fascista y totalitarista, que según los escritos de Goldstein se puede reconocer como un colectivismo oligárquico, que de hecho rechaza los principios políticos del movimiento socialista. Como dije al principio del episodio, el socialismo tiene muchas variantes que no están necesariamente de acuerdo unas con otras, pero a grosso modo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una serie de sistemas socioeconómicos caracterizada por la propiedad social de los medios de producción, en donde esta propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa, y la producción se enfoca en satisfacer las necesidades de la población, es decir, solo se produce lo que la población necesita para subsistir. Y esto a su vez da paso a la abolición de la acumulación de la riqueza y también la abolición de las clases sociales en pos del bienestar y la justicia social. Cabe aclarar que el socialismo, a diferencia de también lo que se escucha mucho, lo que se dice mucho, etcétera, no es lo mismo que el comunismo. El comunismo surge a partir del socialismo, pero bueno, son cosas diferentes. Hay quienes definen, hay teóricos que definen o definieron al menos, y sobre todo en este periodo de los 1940, cuando, bueno, desde el marxismo y cuando empieza a surgir toda la cuestión del socialismo, lo definieron al socialismo como el estado de transición del capitalismo al comunismo. Pero bueno, esta es una lectura que se le puede dar. Otra lectura que también le podemos dar es que es justamente el punto intermedio, o sea, el socialismo es el punto intermedio entre capitalismo y el comunismo. También hay quienes definen al comunismo como un movimiento político y socioeconómico que surge, como decía, desde el socialismo, pero con sus diferencias, como el hecho de que no solo la producción, sino el consumo en sí se realiza de forma colectiva. Esto es decir que, por ejemplo, en el socialismo, si bien los medios de producción le pertenecen a la sociedad en sí, la forma en la que tú consumes los bienes de consumo sí puede ser de forma privada, es decir, tú sí puedes comprar una casa y vivir en ella, mientras este consumible sirva para tu subsistencia, ¿no? O sea, sí puedes ser dueño de tu casa porque vas a vivir en ella y ahí pues vas a estar bien, ¿no? O sea, te va a dar un resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya donde no, lo que sí se rechaza
en el socialismo es un poco más la idea de ya tienes tú una casa para vivir tú, pues ya no puedes comprar otras casas para, por ejemplo, rentarlas, ¿no? Esa es la cuestión ahí. En el comunismo, pues sí es más una cuestión de sí puedes vivir tú en una casa, pero la casa no es necesariamente tuya y además se puede compartir, o más que una casa, pues una propiedad, ¿no? Entonces esa es la diferencia. No sé si el ejemplo quedó claro, sí es un poco confuso, pero bueno, esa es una de las diferencias. Además, que el comunismo se entiende obligadamente desde la revolución y la lucha de clases, mientras que el socialismo no lo hace necesariamente, como en el ejemplo que decía de el socialismo democrático. En resumen, podemos decir que el socialismo es mucho más amplio y no es tan rígido, mientras que el comunismo es mucho más específico y delimitado. Pero bueno, esto no es una clase de política. Ni de socialismo ni de comunismo. Esto es más para entender esta definición que se le da al INSOC desde la misma novela, ¿no? A partir del personaje de Goldstein, ¿no? Y como decía, Goldstein menciona que es un colectivismo oligárquico. El colectivismo es únicamente un punto de vista social y político que se caracteriza por concentrar a los individuos en un grupo o colectivo que comparta algunas características en común, como la raza o la religión, entre otras, buscando subordinar a los individuos a las intenciones y objetivos del colectivo. Es decir, el individuo vive su vida para el colectivo. El individuo, todo lo que hace, pues es para beneficiar al colectivo, ¿no? El colectivo está por encima de la individualidad de las personas y pues bueno, eso es un poquito a lo que se refiere este concepto. Por otro lado, una oligarquía se refiere a una forma de gobierno en donde una minoría, generalmente de la misma clase social y generalmente de una clase social alta, ostenta todo el poder en un estado, ¿no? Entonces, un colectivismo oligárquico es un estado en donde, por un lado, la clase más alta tiene el control de todo el poder, y por el otro lado se constituye este estado de colectivo, este espectro colectivista en el que los individuos, sobre todo de clases más bajas, pues van a poner al colectivo y por ende a la clase más alta primero que su individualidad, ¿no? Y por ende pues no van a buscar una rebelión, no van a buscar un golpe de estado y todo esto, ¿no? Que es un poquito esta situación del control. La sociedad en esta Oceanía está dividida en 3 clases, ¿no? Que también esta es otra de las diferencias con el socialismo e incluso con el comunismo, en donde sí se busca abolir las clases sociales. Y acá en el INSOC o en esta Oceanía sí existen las clases, ¿no? Primero está el proletariado, que es la clase más baja, constituida por el 80% de la población, y pues ellos viven en condiciones paupérrimas, sin acceso a los productos ni servicios para satisfacer sus necesidades básicas, orillándolos a recurrir a otro tipo de mercados, otro tipo de situaciones, y pues viven en una situación marginal. El proletariado no tiene ninguna inherencia en la historia, o sea, de forma directa, ni porque no tiene una inherencia en la política del Estado, ¿no? La única función de este proletariado en esta sociedad es como de mano de obra. Luego está el partido exterior, que es la clase media y está conformada por entre el 18 y el 19% de la población. Algo aquí también que hace mucho sentido mencionar es que realmente no hay tanta diferencia entre el proletariado ni el partido exterior, que es esta clase media, ¿no? De hecho, si bien tienen más acceso a más recursos, etcétera, también el acceso es muy, muy limitado, ¿no? De hecho, vemos varias situaciones en las que Winston necesita ir a las zonas en donde vive el proletariado
a conseguir productos en un mercado negro, ¿no? Porque pues allá incluso se consiguen más fácil cierto tipo de bienes. Entonces, no hay tanta diferencia entre estas dos clases que son las más bajas. Los miembros del partido exterior son los que trabajan en los 4 ministerios del LINSOC. El Ministerio de la Abundancia, que regula la economía, que pues, prácticamente lo que hacen es mantener el estándar de pobreza y pues también hacen los racionamientos de productos, etc. El Ministerio de la Paz, que está encargado de la guerra, el Ministerio del Amor, que se encarga del adoctrinamiento a la población y de perseguir cualquier traidor del partido, y el Ministerio de la Verdad, en donde trabaja nuestro protagonista y se encarga de administrar toda la información que existe en Oceanía de acuerdo a la conveniencia del partido, desde libros de texto, medios de comunicación y propaganda hasta la creación de la neolengua. Es decir, el Ministerio de la Verdad pues crea mentiras o crea espejismos de realidades, que es lo que al final se le comunica a la población en general. La sociedad de Oceanía en este universo de 1984 está plagado de incongruencias como las que acabo de mencionar, ¿no? Que el Ministerio de Paz se encarga de la guerra, el Ministerio del Amor de mentir, etcétera, ¿no? Todas estas incongruencias entre lo que se establece conceptualmente a lo que sucede en la práctica, por ejemplo, el hecho de que la historia sea manipulada deliberadamente y que nadie se percate o que se acepten estas mentiras como verdad absoluta, se explica gracias a la neolengua. La neolengua, o Newspeak en inglés, es una versión sumamente simplificada del inglés que, por ejemplo, en las traducciones, pues la neolengua, la simplificación se hace desde el idioma al que es traducido, ¿no? Para que no haya como que, y los conceptos también se traducen al idioma en el que se está leyendo la novela, para que no haya como que, para que no te saques de onda, pues. En la historia se explica que el objetivo de esta nueva versión del idioma es reducir la capacidad intelectual de los pobladores de Oceanía, además de generar un contexto en el que este tipo de ideas contradictorias, que son lineamientos sobre los cuales funciona el LINSOC, estuvieran arraigadas desde una estructura básica como lo es el lenguaje y así se entendieran como situaciones normales o naturales. Es decir, el hecho de que te estén diciendo que, por ejemplo, llevan 5 años peleando contra Asia del Este y que de un día para otro ya te digan que no es cierto, que están peleando contra Eurasia, es un poquito para que sea congruente para la población de esta sociedad ficticia, pues es muy necesaria esta neolengua, ¿no? Porque algunos de los conceptos básicos de la neolengua que se establecen en la novela son, por ejemplo, el doble pensar o double think, que es la habilidad justamente de mantener en la cabeza 2 pensamientos contradictorios, como el que acabo de poner de ejemplo, uno realista y opuesto a la doctrina del partido y otro moldeado y de acuerdo con este. De manera que la forma de actuar, el comportamiento y el propio pensamiento sea congruente con lo que dictamine el partido, independientemente de las demás ideas que haya en la mente. Después, otro de los conceptos importantes es negro-blanco o black-white, que aplicada a un enemigo se refiere a la costumbre de afirmar descaradamente que lo negro es blanco, contradiciendo la evidencia, que es aquello que el partido ha prescrito. Mientras que si se refiere a un miembro del partido, significa afirmar de buena gana que lo negro es blanco cuando el partido así lo indique. Para crimen o crime stop, que es la facultad de interrumpir casi instintivamente todo pensamiento peligroso que pueda surgir en la mente. Cara crimen o cara delito, que en inglés es face crime, que es un rostro con una expresión impropia, como por ejemplo mostrarse incrédulo ante el anuncio de una victoria, lo cual está perseguido por la ley. Entonces, a partir de esta neolengua es otro de los elementos con los que George Orwell logra hacer verosímil todo lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba hace un rato que Winston Smith recuerda ciertos acontecimientos históricos de forma diferente a como están explicados en los documentos oficiales, y esto es gracias o esto se entiende desde el double think, ¿no? De hecho, no es gracias al double think, porque justamente podremos entender que Winston Smith está fallando en este doble pensar, ¿no?
Pero bueno, es un poquito la importancia de la neolengua. Luego, pasando a los personajes, ya mencionaba al protagonista, que es Winston Smith. Smith es un tipo a finales de sus 30, principios de sus 40, que trabaja para el partido exterior, el Ministerio de la Verdad. Sus tareas principales son la manipulación de la información, modificando artículos, noticias y notas de medios de comunicación para que esta información nueva esté alineada con la actualidad del partido. Winston, a diferencia del resto, recuerda el pasado de forma diferente a como está registrado en los documentos oficiales, en parte porque deja de practicar el doble pensar y, sumado a su profesión, empieza a notar las incongruencias al mismo tiempo que comienza a dudar de qué es real y qué no. Esto de que empieza a notar las incongruencias es justamente de que nota que hay diferencias muy marcadas entre documentos oficiales y pues él también los tiene que ir modificando, ¿no? Empieza a dudar de qué es real y qué no, porque no tiene forma de comprobar que lo que recuerda en verdad pasó, porque los documentos se modifican, la historia se modifica, y pues comienza a escribir un diario que sirva como este registro que le permita comprobar su cordura. Además, Winston presenta un carácter melancólico, añora ese pasado que cree que un día existió, sus recuerdos divagan entre su niñez, hechos históricos y la relación con su ex esposa. Dentro de este contexto, Winston genera un sentimiento de resistencia e incluso odio hacia el partido. Sin embargo, toda esta situación no le genera el suficiente malestar para tomar alguna medida, y es hasta que comienza su relación con Julia que encuentra un motivo para iniciar una resistencia personal con el partido, al mismo tiempo que un aliado en O'Brien para lograr un cambio en su sociedad. Aquí los motivos de Winston Smith, repito, es principalmente esta relación con Julia. De hecho, hay una canción de Muse que se llama Love is a Resistance, que está inspirada en la novela de 1984 y pues es un poquito sobre la relación de Winston con Julia, ¿no? Porque Winston en la primera parte de la novela, repito, tenía estas ideas, pero no hacía nada por ellas más que escribir su diario, o sea, no tomaba ningún tipo de acción. Pero como está esta cuestión del celibato, en el que de hecho hay una policía, no me acuerdo cuál es el nombre específico, pero digamos que es una policía de la castidad, porque están prohibidas las relaciones sexuales con el motivo del placer, ¿no? Enfocadas al placer. Sí puede haber relaciones sexuales, pero es únicamente para la procreación. Entonces, esto de empezar a sentir cosas por las personas y por el mismo carácter del personaje empieza, o sea, nostálgico, que además pues empieza a desarrollar sentimientos por Julie y todo esto, pues esto es el motivo para que él vaya a desafiar el orden establecido. Al final, creo que, o sea, podríamos cuestionar que su motivo principal sea una relación amorosa, pero creo que también funciona por el hecho de que al final sus ideales son completamente, o más bien es despojado completamente de sus ideales, ¿no? Después de todo este lavado de cerebros y todo eso, de hecho, una de las cosas importantes del partido, lo que busca el partido es... en lugar de, por ejemplo, eliminar a una persona que empieza a tener este tipo de pensamientos revolucionarios, etcétera, lo primero que hacen es tratar de adiestrarla, ¿no? Tratar de hacerle un lavado de cerebro, etcétera, 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 porque ellos dicen que la victoria real es poder lograr terminar con sus ideales, ¿no? La victoria psicológica es más importante que la victoria física, y eso también porque si hay una victoria física, o sea, si eliminan a las personas, también existe esta situación o existe esta posibilidad de que se conviertan en mártires, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Winston Smith, pues justamente se da esta caída, por un lado porque es el modus operandi del partido, pero por el otro, creo que porque al final no, o sea, es tanto el aislamiento al que se enfrenta Winston Smith, que cuando tiene este contacto humano con Julia y con O'Brien, incluso aún después de que O'Brien le traiciona, pues sigue teniendo este cariño o este aprecio hacia él,
Es tanta esta necesidad de contacto a partir del aislamiento que pues es lo que al final termina motivando, ¿no? Y repito, podría ser cuestionable que sea algo tan superficial lo que impulse sus ideales o lo que le impulse a tomar acciones, pero creo que hace mucho sentido, sobre todo por cómo termina, ¿no? Que al final es despojado de ellos, un poco por lo mismo. Luego tenemos a Julia, una mujer de aproximadamente 26 años, miembro también del Ministerio de la Verdad, que en apariencia es una fanática del INSOC, pero que en secreto lo detesta. No desde la misma perspectiva que Winston, por una situación de cambiar el estado de la sociedad en que vive, sino por una cuestión orientada a la sexualidad. Y aquí vemos cómo el sexo es el acto desde donde resiste Julia, más que el amor en el caso de Winston. Para Julia es más la cuestión sexual, o sea, que va ligada al amor, pero bueno, es más ese enfoque. Que considerando la histórica represión sexual femenina, podemos interpretar esta situación como una perspectiva menos sexista de lo que predominaba por aquellos años. Sin embargo, dentro de la historia, el desarrollo de este personaje, incluso los constantes juicios de valor a los que Winston somete a Julia, nos deja ver una postura bastante conservadora por parte del autor. Y aquí, pues justamente Winston siempre está juzgando a Julia, incluso le parece pues una persona hasta cierto punto superficial, por no decir tonta, porque su resistencia o su odio hacia el partido está basado únicamente hacia esta cuestión del placer, ¿no? Que contextualizando a nivel histórico lo que decía, pues por esta represión hace mucho sentido, pero pues al final Winston está constantemente juzgándola y pues la hace ver desde su perspectiva como una persona pues tonta. Pero bueno, esto es un poquito a lo que me refería. El papel de Julia en la novela es únicamente como interés romántico de Winston. Por ahí me parece que hay una novela, no me acuerdo el nombre de la autora, a ver si se los dejo por ahí en los comentarios del episodio o en Instagram, que cuenta la historia de 1984, pero desde la perspectiva de Julia. No la he leído, pero bueno, o sea, quizás ahí haya como que este cambio, sobre todo en este personaje, que me parece también muy relevante, ¿no? Por los motivos que ya mencionaba. Después está O'Brien, que es un miembro del Partido Interior y como Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad. Allí él tiene una posición administrativa tan distante que Winston tiene una vaga idea de su naturaleza. Winston sospecha que O'Brien secretamente se opone al partido. Eventualmente O'Brien enfoca a Winston algunas ideas que parecen confirmar las sospechas de Winston y pues Winston busca el coraje para decirle a O'Brien lo que piensa, que sus pensamientos son diferentes y heterodoxos y pues Winston le declara a O'Brien que es enemigo del Estado totalitario, ¿no? En un primer momento, la intuición e ideas de Winston parecían ser correctas, pero, bueno, O'Brien se presenta como un miembro de la hermandad buscando derrocar al partido INSOC, pero, pues al final, como ya les spoileé desde hace rato, termina siendo un miembro de la policía del pensamiento O'Brien y es completamente leal al partido y al INSOC. Después está Goldstein, que es lo que a quien mencionaba con esta parte del manifiesto, que es uno de los fundadores del partido y que al final termine escapando o huyendo del partido para formar una nueva organización llamada la Hermandad, ¿no? Y rompe con el partido porque justamente se va desvirtuando del ideal con el que inició. Por lo que este y sus seguidores son considerados peligrosos y traidores a la revolución. Goldstein plasma sus ideas en un libro titulado Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, que es este manifiesto, siendo la antítesis del Gran Hermano. Es presentado por el partido como un gran traidor y es utilizado con fines propagandísticos, como en el caso de los 2 minutos de odio. La novela al final deja sin respuesta si Goldstein o la hermandad existen efectivamente, ¿no? O sea, porque no sabemos más allá. Decía lo de este narrador omnisciente, pero es un narrador omnisciente que únicamente está enfocado en describir
o en contar lo que va viviendo el protagonista, ¿no? Entonces no termina contestando si realmente existe esta hermandad o el partido. Por último está el Gran Hermano o el Hermano Mayor, que es el ente que gobierna a Oceanía según el INSOC, y que es también uno de los fundadores del partido, ¿no? Junto a Goldstein. La cara del Gran Hermano aparece normalmente en las pantallas, en todas las pantallas con las que se mantiene vigilado a la población en la novela. También es uno de los símbolos propagandísticos, en este caso a favor del partido. Y pues bueno, en todos lados está retratado este rostro, ¿no? La importancia de Big Brother es bastante relevante en la novela porque al final él es Hay algunos diálogos entre Winston Smith y O'Brien, en donde Smith le cuestiona a O'Brien si el Gran Hermano realmente existe, y O'Brien le responde que sí, que existe porque el partido existe, ¿no? O sea, es como esta parte también, la idealización final o la encarnación del partido, ¿no? Aunque tampoco nos consta que haya existido este personaje o que sea una persona real dentro de este mundo ficticio. Dejando pues también este enigma sobre su existencia y pues bueno, al final parece ser más una invención del partido para utilizarse como propaganda e infundir a la población confianza, a la vez que temor y respeto. Entonces estos son los personajes, así es como está constituida esta novela. Y volviendo a esta cuestión de la sociedad orwelliana, ya les mencionaba que, y lo explicaba también un poquito a lo largo del episodio, que los 3 puntos que definen a una sociedad orwelliana son la vigilancia constante de los individuos, tanto física, social, emocional e intelectualmente. En este caso, a ver, en la novela se plantea que hay micrófonos en todas partes, que hay pantallas de televisión en todas partes o similares a las de televisión en todas partes, y aunque no es que, y todo esto controlado por el INSOC, que es el Estado, ¿no? El gobierno. Aunque no necesariamente vemos esto al pie de la letra en nuestra actualidad, o sea, sí podemos afirmar que es mucho de lo que se vive hoy en día, ¿no? Utilizamos pantallas para todo, tenemos pantallas en todos lados, que incluso por ahí hay quienes, por ejemplo, con las laptops o las computadoras que tienen cámaras integradas, pues las tapan con cinta, ¿no? Por miedo a que estén siendo grabados o que a personas de organizaciones públicas o privadas puedan verlos mientras hacen pues sus cosas privadas. Independientemente de esto, pues sí, la presencia de esta observación, o sea, tenemos también los ejemplos de las cámaras de seguridad que hay en muchas partes, en muchos países, en muchas ciudades y todo esto, y que al final pues son a las que tiene acceso el Estado, ¿no? Y por las cuales sí se puede vigilar, ¿no? Ya en una situación de una casa propia y todo esto, pues quizás no es de tal manera, pero, por ejemplo, en la cuestión de los micrófonos o la vigilancia, tanto social, emocional e intelectual, pues por un lado, siempre cargamos con un dispositivo digital que es a la vez pantalla y micrófono, que también cuando no necesariamente es que todo el tiempo te esté grabando el audio, pero cuando tú le preguntas, por ejemplo, algo a Siri o a una inteligencia artificial, un asistente artificial, alguna pregunta en específico, pues eso sí se queda guardado en una memoria, que tú de hecho puedes decidir que no se guarde, pero bueno, eso es otra conversación. Y pues esta información a lo mejor no le llega directamente al gobierno o a esta cuestión del Estado, pero pues sí las empresas se quedan con esta información, con la cual después van pues mejorando sus propios dispositivos y pues también en algunos casos pues
que es una muy mala práctica, pues se termina vendiendo esta información a otras empresas, pues para que ellas puedan venderte sus propios productos, ¿no? Entonces, no sucede tal cual se esboza en la novela, pero sí es muy, muy cercano, ¿no? En la cuestión social y emocional, pues están las redes sociales, que al final, pues prácticamente quedamos a expensas de los ojos de cualquier persona, ¿no? No solo del Estado, no solo de las compañías, o sea, cualquier persona pues puede acceder a tu información. Por ejemplo, si posteas alguna cuestión en Instagram, en Twitter, en Facebook sobre cómo te estás sintiendo, lo que estás pensando, pues ahí se queda en la plataforma, ¿no? Y aunque después lo borres, pues también está este dicho de todo lo que subas a internet se va a quedar ahí por el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, sucede. Vaya, no en las mismas condiciones, no en las mismas circunstancias, pero muy parecido. El segundo punto es la existencia de regímenes poderosos e invisibles que falsifican la realidad. Y aquí quiero tener mucho cuidado porque hay muchas teorías conspirativas que al final son teorías porque no están comprobadas de que sean reales sobre el control de los estados, de las empresas, está esta situación de BlackRock y todo esto. Pero bueno, a lo mejor no es tanto en la cuestión de los estados, mucho más, o de los gobiernos, mucho más una cuestión justamente de empresas privadas que justamente tienen acceso a tu información y que a través de esto pues van controlando lo que consumes, lo que compras, lo que dejas de comprar. Hay una cuestión, por ejemplo, en algún punto se buscaba la producción. Como Estados Unidos tiene unas condiciones muy específicas para que en términos de agricultura se produzca maíz, mucho más que otro tipo de granos, de cereales. Por ahí también empezó esto de la situación de los celíacos, ¿no? Del gluten, que al final el gluten no siempre es bueno o es malo a nivel médico. No soy médico, no voy a profundizar tanto en esta idea, pero bueno, el gluten no es que esté del todo bien o del todo mal, ¿no? O sea, ha habido como que mucha desinformación, etcétera, para controlar o dirigir el consumo de las personas hacia, no sé, fuera de la avena y que mejor consuman otro cereal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi punto, ¿no? Que pues obviamente todas estas decisiones, toda esta propaganda, toda esta comunicación, pues se hace o se gesta desde actores, pues sí que no tienen tanta presencia pública, ¿no? Y además, pues son tomadas por organismos, por actores que tienen el suficiente poder adquisitivo para poder hacerlas, ¿no? O para poder tomarlas. Con esto no estoy diciendo que todas estas teorías conspirativas sean reales, pero bueno, también sí existen cosas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la agenda mediática que se malentiende mucho de que se crean realidades de cero. Y es lo que vemos en las noticias, a lo mejor te están diciendo de que, no, está sucediendo cierto conflicto bélico en cierta parte del mundo. O por ejemplo lo del COVID, de que estuvo esta teoría de que era una mentira completamente y todo esto. Y eso es a lo que yo voy, de que esto no está sustentado en nada. No lo puedo negar porque, a ver, o sea, sí hay suficientes fundamentos para decir que el COVID existió y que otras cosas son reales. Pero bueno, o sea, ese es un poquito el punto, ¿no? Pero también existen otras cosas en cuanto a la agenda mediática es una técnica de comunicación en cuanto a qué información es la que priorizas al momento de comunicarla hacia un público, hacia las masas, ¿no? Entonces, esta cuestión sí existe, pero a lo que voy es que no es que se estén inventando cosas de la nada, sino que nada más van priorizando, se van enfocando según los intereses, obviamente. Y pues bueno, esto también se apega mucho a la realidad, sobre todo este tema de propaganda, que quizás la propaganda más fuerte a nivel político, a nivel como se lee en la novela de 1984,
es justamente el tipo de propaganda que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Actualmente la propaganda, si bien hay una diferencia entre propaganda y publicidad, porque la publicidad está, o sea, es lo mismo técnicamente, pero en teoría la publicidad se enfoca a bienes de consumo masivo, por así decirlo, y la propaganda se enfoca más a temas de interés social, político, económico, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto es que actualmente ya no hay una diferencia tan marcada entre lo que es la propaganda y lo que es la publicidad. O sea, hay muchas cuestiones, por ejemplo, de consumir un teléfono, de consumir un alimento, de consumir ciertas cosas que están ligadas de la mano a otras cuestiones económicas, políticas, sociales, etcétera, y ahí es donde se va desdibujando esta línea o esta separación, ¿no? Entonces, bueno, repito, esto que plantea o que describe en cuanto a los regímenes poderosos invisibles que falsifican la realidad, no sucede de la misma forma en la que sucede en el libro, pero sí hay algo de eso en la actualidad, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos, sobre todo el tema de falsificación de la realidad, ¿no? Y bueno, ese también es otro tema que podríamos estar hablando horas, pero bueno, ese es el punto. El tercer punto es esta cuestión de la ilusión del libre albedrío, ¿no? Que va un poquito con esta parte de la programación y que también está mucho este concepto de salir de la Matrix y todo esto. Que al final, o sea, sí es un poquito de que seas consciente, desde mi punto de vista, o sea, que seas consciente que todo lo que te está llegando y las decisiones que vas tomando están sujetas también a muchas cosas con las que te fueron bombardeando, que te fueron diciendo a lo largo de tu vida, ¿no? Si tú quieres comprarte una casa es porque, no sé, o sea, desde que tu familia te dijo tienes que en algún punto comprarte una casa y ahí formar tu familia y todo eso, y lo que ustedes me digan, hasta esta cuestión de el boom del mercado inmobiliario, ¿no? El boom de las bienes raíces y toda esta situación. Hay otros ejemplos, por ejemplo, de que el contrario, ¿no? No te compres una casa, mejor disfruta el momento. Y esto también surge a partir de que, pues realmente ya no hay tantas casas porque ya no hay tanto espacio, sobre todo en las ciudades grandes. Claro que si nos vamos a lugares, a regiones menos pobladas, obviamente puedes construir ahí una casa, o sea, que también pues le pegas a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, se dice también mucho esto porque además de que ya no hay tantas casas disponibles, o sea, no tienes el dinero suficiente, no tenemos el dinero suficiente para poder comprar una casa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? ¿O qué se dice a nivel? Y esto también es mucho publicidad de muchos sectores, ¿no? Del turismo, pero también de otros sectores, pues que consumas otros bienes, ¿no? Que mejor te enfoques a gastarte todo tu dinero ahorita y que ya después, o sea, porque no te sirve de nada ahorrar porque nunca vas a poder lograr conseguir esto que quieres comprar, ¿no? Es un poquito esa la idea de la ilusión del libre albedrío. A nivel político, pues lo vemos mucho, sobre todo en las redes sociales y sobre todo en Twitter, que es donde creo más se polariza el discurso. ¿Y qué es lo que vemos? O sea, vemos ciertas personalidades, ciertas figuras públicas, ciertos líderes de opinión, diciéndote que tal o cual que el socialismo o el capitalismo o este tipo de temas que además son muy, muy incendiarios, o sea, que o estás a favor o estás en contra, ¿no? Y que además te hacen estar forzosamente a favor o en contra, porque si no, o sea, si no estás a favor, estás en contra entonces de los dos. Y aquí se me acaba de caer la camarita, déjenme lo soluciono, creo que ahí está, perfecto. Y pues bueno, esa es un poco la situación, o sea, te hacen, por un lado, te bombardean con este tipo de ideas sobre cualquier tema, literal cualquier tema, en el que te obligan a estar justamente a favor o en contra, ¿no? Pero más allá de esta situación en la que tú puedas sentirte más relacionado con alguna de estas dos posturas de a favor o en contra,
dejan de lado, o sea, van creando un discurso que también es un recorte de realidad, en el cual solo te están diciendo lo que les conviene para que estés a favor de su postura, ¿no? Y las personas que tienen una postura contraria hacen exactamente lo mismo. ¿A qué voy aquí? Es que hay tanta información a partir del internet, de las redes sociales y todo eso, que se genera este fenómeno de desinformación. O sea, te van bombardeando con tanto que al final tú dejas de saber qué es verdad y tampoco tienes tanto tiempo, al menos la mayor parte de las personas, para poder investigar las fuentes, ¿no? Que es algo pues básico, creo yo. Pero entiendo que hay personas que no se pueden dar ese privilegio, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, pues tú crees que estás tomando una postura, una decisión por ti mismo, y la verdad es que no. O sea, la verdad, muchas personas, muchos actores, muchas instituciones, mucho de todo te han llevado a tomar la decisión que estás tomando, y además te han dicho que eres tú tomando la decisión por tus propios medios, cuando no es así. Ahí sí estoy de acuerdo con esta parte de salir de la Matrix. Ya después, con esta situación de que vivimos en una simulación, depende qué tan literal se diga. O sea, sí vivimos en una simulación porque vivimos en ciertos recortes de realidad y vivimos sobre ciertas escuchando ciertas narrativas, pero no es tal cual que si te mueres vuelves a empezar y ya, ¿no? O sea, creo que también hay que poner ciertos límites, pero eso es en general lo que veo en cuanto a esta sociedad orwelliana. O sea, sí es muy cercano lo que en su momento escribió George Orwell a lo que sucede en la actualidad. Y para finalizar, pues solo me queda dar mi calificación a esta novela. 5 estrellas de 5, o sea, me parece un muy buen trabajo, sobre todo por esto que ya mencioné varias veces, que es cómo construye todo este universo, y de forma realmente compleja, sobre todo con esta cuestión de la neolengua, del doble pensar y todo esto, y lo hace de una forma tan bien hecha que te suena verosímil, ¿no? Que dentro de este contexto sientes que sí puede pasar, y que al final pues también se apega mucho, repito, a lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces me parece un gran trabajo. Creo que lo único que sí me hubiera gustado más es que hubiera una postura un poquito más marcada en cuanto a ok, entendemos que la crítica principalmente va hacia el fascismo y hacia los gobiernos autoritarios, pero después, fuera del modelo, o sea, también, porque se puede entender como una crítica hacia el socialismo desde el simple hecho de que se llama INSOC, esta ideología, ¿no? Entonces, pues creo que ahí sí quizás faltó como no dejar tan a la deriva esa cuestión, ¿no? O sea, explicar un poquito más sobre o sea, si la crítica era hacia el socialismo, sobre todo, o hacia, pues sí, hacia lo más cercano al socialismo que había en ese entonces, pues entonces decirlo con palabras un poquito más directas, no sé, pero siento que sí, ahí como que se pierde un poco esta cuestión de crítica. Pero bueno, fuera de eso, me parece que también la crítica que hace es bastante pertinente, bastante bien hecha. Y pues bueno, me parece, repito, un muy buen trabajo. De las 3 novelas que conforman esta trilogía de las distopías fundacionales, me parece la mejor. En cuanto a la complejidad del universo, también me parece la mejor en cuanto a, bueno, no sé si la mejor, pero me parece también muy bien construido el personaje de Winston, y al menos los personajes de O'Brien, de Goldstein y del Gran Hermano, o de Linsok como personaje. Obviamente el de Julia está cero construido, y pues también ahí es un tache para la novela, pero bueno, me parece muy buena la construcción también de los personajes. Y
Que hay, por ejemplo, quizás Fahrenheit 451 también tiene una muy buena construcción de personajes. Pero bueno, en términos generales me parece la mejor de las tres. Pero pues también ahí es cuestión de gustos. Repito, yo le doy 5 estrellas de 5 estrellas. Quien no haya leído el libro, ya más o menos lo resumí y spoileé un poco o bastante. Pero pues siempre creo que vale la pena leer esta novela. Sí está un poco largo, lo tengo por acá atrás. Ahorita les digo exactamente cuántas páginas tiene. 350 aprox. También va a variar un poquito dependiendo la traducción o si es en idioma original o depende del formato. Si lo leen normalmente en libro físico es un poco menos de lo que vienen en libro digital, pero bueno, son aproximadamente 350 páginas. Sí está un poco denso, creo que de los 3 libros es el más denso, pero tampoco es que sea imposible leerlo, ¿no? Hay algunos términos, por ejemplo lo de Linksoc, algunos conceptos de la neolengua que al principio como que te van a saltar un poquito si no lo has leído nunca, pero cuando llega a la segunda parte, al final, donde empieza a leer el manifiesto de Goldstein, Winston, pues ya te queda mucho más claro y te lo termina de explicar bien, ¿no? Y creo que justo por esto mismo, que al final te lo termina explicando en la misma novela, no hace falta buscar las definiciones fuera del libro. Entonces, sí está densa, sí tiene su complejidad, pero bastante leíble. Si tienen ahí pues su tiempo, dénsela, y si no, pues ya aquí les di el resumen. Eso es todo por este episodio. En el siguiente vamos a hablar de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Para quien esté escuchando este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también ya está disponible en YouTube, como lo prometí el episodio pasado, por si quieren ver mi cara mientras leo. Y pues bueno, ya saben que el podcast lo encuentran como Horizonte de Sucesos en su plataforma de podcast favorita. En YouTube también, si buscan Horizonte de Sucesos, les va a salir como opción el canal, que es Supernova LA con números, que no me acuerdo cuáles son, pero ahí también está disponible. Encuentran al proyecto como supernova.la.mx en la web, supernova-la en Instagram, y a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- en Instagram y en TikTok, como Peralta P en Twitter o en X antes Twitter. Y pues eso es todo. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.